A ver si se ve. Doctor Danilo, muy buenas tardes. Estimados maestros, muy buenas tardes. No sé si se me escucha, por favor. ¿Escucha bien? Sí, correcto. Ok, muchas gracias. Muy buenas ya noches, casi Mm, noches, estimados docentes, estimadas docentes. En nombre del Instituto José María Arguedas, les doy la más cordial bienvenida y les agradezco la confianza que hoy depositan en nosotros para acompañarnos en este importante proceso de formación profesional. Nos llena de satisfacción iniciar con ustedes este diplomado en formación docente para el desempeño y gestión pedagógica profesional en la carrera pública. Este programa está diseñado especialmente para fortalecer las competencias de quienes inician su trayectoria en esta bella carrera pública magisterial. En José María Arguedas, en JMA, creemos que la mejor inversión que pueden hacer los docentes es en su propia formación, porque definitivamente de ahí también va a venir de este esfuerzo que ustedes están dedicando por estar domingo a esta hora, también invirtiendo su tiempo y su economía en llevar un curso de este tipo. No solamente va a retribuir en ustedes, sino principalmente en sus alumnos. Hoy podemos además decir con orgullo que en José María Arguedas ya son más de 2.400 docentes los que vienen capacitándose con nosotros a través de los diplomados, especializaciones, actualizaciones y los programas de preparación que tenemos. Este crecimiento no es una casualidad, es el resultado de la confianza de miles de maestros y del compromiso permanente que tenemos con la calidad educativa. Este año además, y este periodo entre julio y agosto, viene una etapa muy importante para JMA. Hemos venido trabajando intensamente para fortalecer nuestra propuesta académica y muy pronto podremos compartir con ustedes una excelente noticia: la formalización de un nuevo convenio académico con una prestigiosa universidad privada, alianza que nos va a permitir seguir elevando la calidad, el respaldo y sobre todo las oportunidades de formación que les vamos a brindar a cada uno de ustedes. Así que vienen muy buenas noticias pronto para ustedes. Por otro lado, bueno, queremos que este diplomado sea mucho más que un requisito en la capacitación que ustedes necesitan. Yo aspiro que esto sea una experiencia que fortalezca sus conocimientos, su desempeño profesional y, claro, su crecimiento dentro de la carrera pública magisterial. Nuestra meta es que tengamos a través de JMA ya muchos más maestros que se nombren o que asciendan dentro de la carrera pública magisterial. Y para ello contamos con un equipo académico de primer nivel, liderado por un reconocido especialista en formación docente, currículo, evaluación e investigación, sobre todo educativa. Ha escrito una serie de libros y una bibliografía muy grande. Para mí es un verdadero honor y también orgullo considerarme amigo del doctor Danilo de la Cruz Ramírez, que es el director académico de nuestros diplomados y de nuestros programas de formación y de preparación para los ascensos, quien va a ser el encargado de guiarlos en este proceso de aprendizaje y compartir con ustedes su amplia experiencia. No solamente va a estar el doctor Danilo, quien es el que dirige el diplomado, sino que a lo largo de estos meses van a tener acompañamiento de otros doctores, de otros magísters, que van a nutrir el contenido. También vamos a tener invitados alumnos, vamos a tener invitados de todo tipo del sector educación para que para que fortalezca el contenido de nuestros programas. Para terminar y no aburrirlos mucho, quería rápidamente comentarles rápido el currículum un poco del doctor Danilo, para los que no lo conocen. Él es coordinador académico de maestría y del diplomado en lectura y escritura en educación básica para la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Como saben, la Universidad Peruana Cayetano Heredia ha sido reconocida en el 2025 como la universidad número uno de las universidades privadas según el ranking SUNEDU. Es miembro de la Unidad de Investigación en Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, catedrático de la Escuela de Posgrado y Pregrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El doctor Danilo además es vicepresidente de la Asociación Peruana de Lectura y Escritura, APELEC, y miembro de la Red de Docentes de América Latina.
Además, coordinador del proyecto Leer nos hace libres, que es un voluntariado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Así que es un lujo. Y bueno, ya para cerrar, mi recomendación, esto es un curso de posgrado. Yo lo que les recomiendo es su participación activa, hagan todas las preguntas que pueden hacer. Este es el espacio para traer nuestras oportunidades de mejora, traer nuestros logros, también compartirlos, porque eso va a enriquecer el contenido del trabajo. La clase está siendo grabada, a mitad y al final les vamos a enviar el enlace de asistencia para que ustedes puedan también. Y recuerden que todo este material educativo, el material de trabajo que el doctor Danilo les va a presentar, la clase grabada y otros materiales van a estar en su aula virtual en los próximos días. Ya cada uno de sus asesores educativos se va a contactar con ustedes para enviarles el enlace, el acceso a la clase, a la sala, al aula virtual y que ustedes puedan trabajar todo el material que ahí se encuentra. ¿Ok? No les quito más tiempo. Doctor Danilo, muy buenas tardes. Lo dejo a cargo de esta sesión. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, Carlos. Y bueno, damos inicio en el primer módulo del diplomado Formación Docente para el Desempeño y Gestión Profesional en la Carrera Pública. La carrera pública es el camino por donde vamos todos los docentes y gestionar nuestra profesión es justamente, como decía Carlos, prepararnos, discutir profesionalmente todos estos procesos que se desarrollan, porque, si me permite, el diplomado que respalda mi labor profesional, ¿no? Entonces, recordemos que este diplomado tiene esta organización de módulos. Hoy empezamos con este módulo uno titulado Diagnósticos de aula y planificación pedagógica, herramientas para un desempeño eficaz. Entonces, partiendo de diagnósticos de aula, es que hay la importancia de reinventar por qué necesitamos datos, no solamente para un tema administrativo, sino para el uso adecuado de el trabajo que tenemos que realizar. Los médicos, cuando uno va a hacerse su atención médica, te hacen un diagnóstico, te piden análisis, te hacen entrevistas, dependiendo de la enfermedad, la profundidad de esos diagnósticos, y a partir de esa información recién te dan la medicina que vas a tomar. Los maestros hacemos diagnósticos, pero tenemos que usarlos. No recetamos medicina, es cierto, pero, pero lo que hacemos es pedagogía. Y entonces estos diagnósticos deben tener datos, información, récord académico, aptitudes, situaciones difíciles, padres de familia, contexto familiar, contexto local. El Perú debería tener una base de datos de nuestros niños. Ahora con la IA, que ya sabe todo de nosotros, a dónde vamos, qué nos gusta, qué comemos, qué fiesta, si estamos en WhatsApp, Instagram, Facebook, ellos saben dónde estamos, qué hacemos, en qué colegio estudiamos, qué grado enseñamos, se saben. Si lo quieren averiguar, en segundos tienen esa información. Y me pregunto, ¿y por qué no te podemos tener en el Perú base de datos por escuela de nuestros niños para saber todo el historial desde inicial hasta la secundaria, incluso luego la universidad? Existe, se puede hacer muy rápidamente, pero necesitamos, mientras los docentes hacemos diagnósticos de aula para planificar, para desempeñarnos mejor. Un profesor que conoce a los alumnos, no solo por sus nombres y apellidos, va a poder avanzar, va a poder proponer estrategias, va a saber qué conversar con las familias de un niño u otro niño. Por eso ese es digamos, las perspectivas de un diagnóstico, ¿no? Entonces, ese es el módulo que nos trae a continuación y luego partir de esta temática, porque siempre partimos de alguna situación de reflexión en estos módulos que vamos a tener en el marco del desarrollo de este diploma. Actualmente, la sociedad nuestra, el contexto educativo, está caracterizado por la diversidad de realidades, ¿no? Hay diversas realidades en nuestro país: costa, sierra, selva, zona norte, zona sur, dependiendo.
pero también por ritmos y necesidades de aprendizaje. Entonces, el rol del docente nos exige una mirada cada vez más reflexivas. ¿Qué alumnos tengo? ¿Cómo son mis alumnos? ¿Qué necesitan mis alumnos? ¿Qué quieren saber mis alumnos? Muchas preguntas que nos planteamos a través de alguna estrategia contextualizada. En este módulo vamos a hablar un poco de diagnósticos de aula y planificación pedagógica, herramientas para un desempeño eficaz. Y el propósito es que ustedes tengan herramientas conceptuales y prácticas que les permitan comprender también por qué estas cosas suceden en el aula, por qué situaciones de violencia, de conflicto, de bajos aprendizajes. Y para eso necesitamos identificar también las fortalezas, porque también hay fortalezas en nuestras aulas y desafíos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Diseñar intervenciones pedagógicas pertinentes, inclusivas y efectivas. Es lo que nosotros queremos en el desarrollo de este módulo, en la cual en este momento estamos en la actividad sincrónica. Es una actividad en vivo donde estamos tanto ustedes, como decía Carlos, un domingo más de las 6 de la tarde que llegaremos hasta las 8 de la noche, formándose, informándose, reflexionando sobre su práctica, que es muy importante. Entonces, en esta actividad que va a ser lo mejor en la interacción. No esperamos que hoy día sea de todo, sino poco a poco. Ustedes a escribir en el chat, van a resolver algunas preguntas, pueden leer algún texto de la presentación, pueden participar con alguna pregunta, con alguna experiencia. Va a ser muy valioso este proceso, ¿no? Y entonces, eh, y como decíamos, ¿qué tipo de información necesitamos conocer sobre nuestros estudiantes para enseñar mejor? Seguramente que ustedes lo hacen en la escuela. Entonces, ¿qué información necesitamos de los estudiantes para enseñar mejor, para planificar mejor nuestras actividades, nuestras unidades didácticas, para dirigirnos a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, les voy a pedir a todos que puedan colocar qué tipo de información necesitamos conocer sobre nuestros estudiantes. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo acá por el chat y digo, ¿no? Y digo, ay, perdón, y digo, requiero conocer la composición familiar de mis estudiantes. Muy bien, de mis estudiantes. Ahí voy a escribir, escribo yo y ustedes luego, y me preguntarán, ¿pero por qué, profesor Daniel, usted quiere conocer la composición familiar de los estudiantes? Bueno, porque quiero saber si es una familia, digamos, que tiene papá y mamá viviendo juntos o están separados, o ese niño vive con la abuelita o con la tía, con la madrina. ¿Y para qué quiere saber eso? Porque luego cuando hay una actividad en la que yo convoco una reunión, no le voy a decir al niño, tu mamá no ha venido si no vive con su mamá. Al otro niño, tu papá no ha venido si no vive con su papá. Eso me permite a mí hacer un tratamiento diferenciado en el aula para algunas situaciones administrativas y también pedagógicas, ¿no? Entonces, por eso les pido, vamos escribiendo qué tipo de información o qué información necesitamos conocer sobre nuestros estudiantes. Como somos 20 en sala, que participe el 25% va a ser muy interesante, es decir, 10 y 5. Con 5 intervenciones nos contentamos que hay participación. Adelante, entonces, a escribir por el chat, a escribir, respondiendo a esta pregunta. A la espera. Yo ya hice una, que requiero conocer la condición familiar de mis estudiantes, porque quiero saber, pues, que viven con papá, con mamá, con quienes viven, para que mi lenguaje, mi manera de expresarme, mis ejemplos se acerquen a su historial personal, a su historial familiar. A ver, anímense para escribir qué información necesitamos.
Ustedes han hecho programación curricular ya desde julio, seguro su unidad didáctica de julio y agosto va a estar lista, pero tienen diagnóstico de los niños, de que ustedes, pero ¿qué información han recogido? A ver, escribimos, escribimos. Adelante, adelante, escribimos. A ver, anímense. Vamos, a ver. A ver, quiero ver. Tenemos que tener cinco. Y ya va la primera. Miren, tenemos a María, María Valeria. Diagnósticos o informes del TOE o psicología para saber si el niño o niña tiene necesidades especiales en el aprendizaje para así adaptar mis sesiones. Muy bien, María Valeria. Claro, ese dato lo necesitamos, ¿no? Como información. También Liz nos dice, requiero conocer el nivel de aprendizaje, muy bien, o diagnósticos de cada estudiante, ¿no? Tomamos una prueba de entrada, de la lectura, de la comprensión, ahí voy a averiguar en qué nivel de lectura está, un nivel más literal, inferencias, de repente en primer grado está en el inicio del año escolar, en un nivel de escritura, digamos, silábico, presilábico, como para yo tomar decisiones al respecto, ¿no? Entonces, el nivel de aprendizaje y también diagnósticos o informes, decíamos, de la psicóloga. Van dos intervenciones, tres intervenciones, no, dos nada más porque una fue mía. Necesitamos cinco, mínimo cinco. Van dos, faltan tres. A ver, ¿qué más? Muy bien, y hay otra. Eh, dice Marisol, una entrevista a las familias cuando inicia el año. Ese es el procedimiento, ¿no es cierto? Qué interesante sería, seguramente Marisol lo hace, por eso lo plantea, al inicio del año escolar. Me reúno, no con todos, con cuatro o cinco. Recojo información en algo coloquial. En el otro mes me reúno unos minutos con cuatro o cinco mamás, papás, para dialogar, conocer, establecer, miren, el tipo de lenguaje que usan las mamás, sus historias personales y una serie de elementos que van a hacer. Y también Katy nos dice saber si logro la competencia del grado, saber si logro la competencia del grado. ¿No? Es decir, pero ¿qué se necesita? Información, pero ¿qué información, no? O Erika nos dice, por ejemplo, si tiene problemas respiratorios. Exacto, u otros, porque necesitamos saber que quizás hay algún niño que está medicado, hay algún niño que sí sufre de alergias a algunos olores fuertes. O Ana nos dice conocer las características del desarrollo, sus intereses individuales y su entorno familiar. Quizás a los niños les guste alguna canción, no les guste que le hablen de tal cosa. Siempre hay que revisar información, porque esa información nos habilita para seguir avanzando, reconociendo a partir de esos intereses, como dice Ana. O Mariela cuando dice, a través de las entrevistas con los papás, para saber el desarrollo y salud del niño, ¿no? Puedo encontrar que hay un niño que tiene epilepsia, yo no lo sabía. Y llega un momento y se golpea la cabeza, pero yo no lo sabía, pero tampoco lo preguntamos, tampoco lo indagamos. Entonces, necesitamos tener información poco a poco, ir recogiendo. No significa que al inicio del año escolar tenemos que hacerlo todo, sino que poco a poco ya tengo información de los niños, ¿no? Como la información también psicológica, si hay alguna situación que pueda interesar. Muy bien. Gracias por su participación, han estado, y nosotros necesitamos información del contexto, de la situación social de nuestro país, qué pasa, qué ocurre en las instancias del Estado, en las instancias de las organizaciones, en el tema de la economía. Un profesor tiene que tener información actualizada, leer, informarse para analizar una o dos situaciones, porque a veces los padres o los propios niños pueden preguntar. Un padre de familia le puede preguntar a un profesor, ¿qué cosa es la SUNAT, profesor? ¿No? ¿Qué cosa es la OMPE, profesor? Un profesor tiene que saber explicar, porque son organizaciones institucionales del Estado que yo tengo que orientar sobre eso. Un niño de sexto grado de secundaria puede hacer alguna pregunta. ¿Qué es el Ministerio de Cultura? He escuchado. Muy bien, tengo que responder a esas situaciones.
Miren, de ustedes lo que mencionaron, podríamos señalar características personales, por ejemplo, la edad, intereses, motivaciones que tienen los niños, qué les gusta, qué no les gusta, qué tipo de comida, por ejemplo, mayormente preparan, ensaladas, harinas. Podemos tener un diagnóstico que los niños, con ellos construyendo cuál es la dieta de la semana. Hoy día lunes, ¿qué desayunaste? Martes, perdón, lunes, ¿qué almorzaste? Y en la tarde, ¿qué cenaste? ¿Qué tomaste de lunch? Y podemos tener de cada uno y yo tener un análisis de los alimentos que toman los niños en el día, durante el día. Para mí, para mi análisis, no para publicación, ¿no es cierto? Ya decían alguien, creo que Ana, sobre estilos y ritmos de aprendizaje. Hay niños más visuales que están mirando una imagen, un texto, hay niños más auditivos que con la información. Pero ¿cuáles son esos? Hay niños que necesitan manipular. ¿Quiénes son esos? Hay niños que rápidamente responden una pregunta y hay niños que tienen dificultades para hacerlo. También mencionaban ustedes que hay necesidades educativas especiales, pero necesitamos informes. Nosotros no somos médicos, no somos psicólogos, salvo que hayamos estudiado y que podemos identificar. Y les decía, ese contexto sociocultural, el qué apoyo familiar de sus niños, si tienen 24, 25, 27. ¿Quién apoya en casa a los niños en las actividades escolares? Yo no podría decir, me parece, creo. No, tengo que preguntar al niño, ¿quién te ayuda? Mi mamá. Al otro niño, ¿quién te ayuda? Nadie. ¿Quién te ayuda? La señora que me cuide. ¿Quién te ayuda? Mi tía Teresa que me cuida. Y esos datos quizás no los tenga, pero lo tengo que recibir para luego en una reunión de padres, un taller o reuniones con la psicóloga, ver que quiénes están ayudando en casa y por qué razones no ayudan los que deberían ser en este caso, ¿no? Miren, esa información es muy importante y se resalta en en muchos espacios académicos. Una forma de que un profesional de todas las áreas hace diagnóstico. El ingeniero para construir un puente hace diagnóstico. El médico para atender a su paciente hace diagnóstico. Profesor Danilo, ¿y el ingeniero cómo hace diagnóstico? Del contexto, de la zona donde va a ser el puente. Perdón, el poblador no le puede decir, ingeniero, aquí me hace el puente. No, señor. Yo soy el ingeniero y tengo que ver dónde, de acuerdo a la tierra, el cauce del río, eso vamos a hacer un estudio, vamos a hacer un diagnóstico. Ah, ya. Doctor, tengo gripe, recéteme esto, por favor. No, es el médico que te va a recetar a partir de un diagnóstico. Y no puede venir una padre de familia y decirme, profesor Danilo, tiene que enseñar esto, esto y enseña así. No, yo soy el profesional de la educación. Yo asumo un rol. Primer grado, inicial, 4 o 5 años, cuna, matemática, básica especial, básica alternativa. Yo soy el profesional de la educación. Entonces tenemos que asumir nuestro rol. Por eso la importancia del diagnóstico es vital. Y aquí extraje desde una experiencia académica información sobre el diagnóstico. Vamos a ver este video. Veamos. A ver, primero quiero ver si tiene audio porque a veces dejo de compartir un segundito para saber si está el audio correcto. Ah, sí, muy bien. Entonces, veamos este video unos minutos que nos va a ayudar mucho también para graficar la idea. Hola, bienvenidos al curso Diagnóstico e Intervención en Contextos Educativos. En el escenario actual, donde la diversidad y la inclusión son valores fundamentales, es esencial contar con herramientas y estrategias efectivas para diagnosticar e intervenir de manera adecuada en las aulas de aprendizaje. Imagínate por un momento, estás en un aula llena de estudiantes, cada uno con su propia forma de aprender, sus fortalezas y desafíos. ¿Cómo puedes comprender las necesidades individuales de cada uno? ¿Cómo puedes brindarles el apoyo adecuado para que alcancen su máximo potencial? Los estudiantes presentan diferentes estilos de aprendizaje,
intereses y necesidades diversas, contextos socioeconómicos y culturales variados. Los profesionales del campo psicopedagógico tienen como responsabilidad encontrar formas innovadoras de responder a estos desafíos y fomentar un aprendizaje significativo y equitativo, entendiendo la realidad de los estudiantes y su contexto, garantizando su desarrollo integral y su vinculación en el mundo de manera dinámica, constructiva, a través del fortalecimiento de sus habilidades y destrezas. Reyes Parra et al. 2020. A lo largo del curso explicaremos en detalle los fundamentos teóricos y prácticos del diagnóstico psicopedagógico, analizando diferentes enfoques y herramientas de evaluación. También aprenderemos estrategias de intervención que aborden tanto las dificultades académicas como los aspectos socioemocionales de los estudiantes. Además, reflexionaremos sobre la importancia de la colaboración entre profesionales y la necesidad de un enfoque integrador que aborde todas las dimensiones del desarrollo de los estudiantes. En este curso, explorarán los aspectos clave relacionados con el diagnóstico y la intervención en entornos educativos. A través de las diferentes lecciones y recursos, abordaremos conceptos fundamentales, técnicas de evaluación, modelos de diagnóstico, programas de intervención, estrategias educativas, entre otras herramientas necesarias para realizar un diagnóstico efectivo y diseñar intervenciones que transformen de manera positiva los contextos educativos. Al finalizar, podrás diseñar programas de intervención primarios basados en los principios y técnicas de diagnóstico e intervención usadas en situaciones problemáticas presentadas en contextos relacionados con la educación, con una actitud responsable y ética. Te invitamos a revisar cada una de las sesiones y a conectarte en las sesiones síncronas programadas, donde podrás hallar que la teoría se encuentra con la práctica y la reflexión con la acción. Juntos, exploraremos nuevas formas de comprender y apoyar a los estudiantes en su camino hacia el éxito académico y personal. Descubramos cómo el diagnóstico e intervención en contextos educativos puede marcar la diferencia en la vida de nuestros estudiantes. ¡Te esperamos! Muy bien, vemos que en muchas organizaciones académicas los procesos formativos, en los posgrados, en las maestrías, en los doctorados y nosotros en el diplomado, vemos como muy importante el sentido que tiene el tener diagnósticos. Eso es vital de todo profesional de la educación en este caso, ¿no? Decían ustedes también, por ejemplo, un conjunto de características, de estilos, de conocimientos previos, ya lo señalaban ustedes, sobre edad, nivel de desarrollo, intereses, motivaciones, estilo de comunicación, modalidades preferidas de los niños en sus aprendizajes, sus ritmos, preferencias de trabajo, no les gusta trabajar en equipo, le incomoda. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo identificamos para hacer un tratamiento pedagógico sobre eso, ¿no? ¿Qué experiencias previas ustedes señalaban de lectura, seguramente de matemática, o experiencias escolares anteriores? Viene un niño trasladado de una experiencia de una zona rural, vienen trasladado de un colegio privado o de otro colegio público de donde sufrieron alguna agresión. También sobre eso tenemos que tomar en cuenta y rescatar esa información. Como ustedes también señalaron, estudiantes con si tienen alguna discapacidad, algún requerimiento de apoyo que necesiten en su desarrollo en el aula, qué necesidades emocionales o conductuales existen en mis alumnos, el contenido, perdón, el contexto familiar, sociocultural, el nivel de apoyo de la familia, su situación socioeconómica, lengua materna, diversidad cultural y muchos otros elementos que a mí como docente de la pedagogía, como profesional de la pedagogía, sí o sí tiene que estar y que ser parte de mi trabajo. Y no es que lo diga yo, lo dice el marco del buen desempeño docente, como orientador de los profesores de sus actividades que realizan durante su carrera profesional, ¿no?
Incluso también, como dice acá, condiciones del entorno escolar, recursos disponibles en el aula, su inventario, qué tiene, qué no tiene, qué le falta, infraestructura, tecnología, el apoyo institucional, tienen apoyo del equipo directivo, orientación, asesoría, y si hay otros espacios de aprendizaje en la escuela, en la comunidad. En la escuela tenemos un patio, tenemos un huerto, tenemos un jardín, tenemos maceteros, tenemos espacios para juegos tranquilos, biblioteca, ¿qué hay? Y en la comunidad también como parte de este proceso de información. Bien, les decía yo que durante esta sesión vamos a tener algunas preguntas que ir resolviendo, no como nota, no como calificación, sino como información para nosotros, ¿no? Para recordar, para relacionar lo que venimos diciendo, lo que venimos haciendo y también de su experiencia. Yo les voy a dar 2 minutos y ustedes pueden ir respondiendo por el chat a las preguntas y colocan, por ejemplo, 1A o 1B o 1C o 1D. Dos a 2B, 2C o 2D. Depende de sus saberes y de la información que vamos recibiendo. Vamos a hacer 6 preguntas y luego retornamos a la clase nuevamente. Entonces, 2 minutos y avanzamos a partir de estas preguntas. Muy bien, a ver, ejercitarnos, lectura, respuesta. Por el chat y luego también desde casa, algunos que de repente el celular no les da mucho, lo pueden hacer ahí escribiendo en el papelito y luego yo ya hago los comentarios de las respuestas. ¿De acuerdo? Adelante, 2 minutos, empezamos. Muy bien, lleva una respuesta. Sigamos, vamos colocando 1A, 2B, depende de la respuesta, y luego hacemos un comentario de cada una de ellas, ¿sí?
¿Listo? A ver, veamos y felicitaciones a los que están interviniendo por el chat. Muy bien. Vamos a verificar entonces, ¿ya? Dice aquí, pregunta uno. Si un docente identifica que la mayoría de sus estudiantes no comprenden instrucciones escritas, claro, le he puesto por escrito y no las entienden, ¿qué debería ajustar en su planificación? ¿Reducir el tiempo de clases? Claro que no. A, aumentar la cantidad de tareas menos. B, usar más textos complejos empeoraría la situación. Incorporar apoyos visuales y orales, ¿no? Porque no están comprendiendo las instrucciones escritas y entonces me valgo el tipo y estilo de aprendizaje con apoyos visuales, imágenes, carteles y indicaciones de manera oral, orientando a ese problema. Muy bien, la uno es la C. Dos, un diagnóstico revela que los estudiantes tienen bajo interés por las ciencias. ¿Qué estrategia sería más adecuada? ¿Qué estrategia sería más adecuada? Repetir los contenidos no va a ayudar mucho. Eliminar contenidos difíciles no es el sentido. Aplicar más pruebas escritas no va a ayudar. Usar ejemplos cotidianos y experimentos, es decir, para atraer a el acercamiento a la ciencia. Miren, traer una lupa para poder ver y por qué se agranda eso, ¿no? Mirar el cielo, identificar por qué las nubes, por qué el color del cielo, por ejemplo, limeño, distinto a un color de un cielo andino. ¿Cuál es el sentido? Cómo se cocinan los alimentos, muchas cosas desde su experiencia personal, práctica. Entonces, usar ejemplos cotidianos y experimentos básicos, sencillos, que existen muchos. Tres, si un docente observa que sus estudiantes trabajan mejor en grupo, miren, ya lo observó, ya tiene una información, tiene un diagnóstico. ¿Qué debería considerar en su planificación si trabajan en grupos, ¿no? Entonces, ¿eliminar actividades individuales? No, porque siempre van a haber actividades individuales. A, no es. D, usar solo rúbricas individuales? Tampoco. C, aumentar las exposiciones orales, pero no es esa la idea. Diseñar actividades colaborativas, porque recuerden, está funcionando bien los trabajos de grupo. Entonces, ahora tenemos que hacer varias formas de grupos para que los niños sigan fortaleciendo sus competencias. Bien, ahora vamos a trabajar de la 4, 5 y 6. ¿Sí? A ver, muy bien las respuestas de las maestras, correcto. 2 minutos para la pregunta 4, para la pregunta 5 y para la pregunta 6. Adelante. Muy bien, las primeras respuestas, correcto.
muy bien las intervenciones. Falta 30 segundos para hacer la resolución. Muy bien, pasemos a resolver. A ver, y que ustedes, ahí hay varias respuestas también. Fueron 12 respuestas, 12 intervenciones. ¿De cuántos? De 24, el 50%. Me parece muy bien, un poquito más incluso. ¿Qué se puede inferir si un docente no realiza diagnóstico inicial? No tiene datos, no tiene información. Sí, profesor, tengo. ¿Qué tiene? Su nombre, su apellido, su edad. Es muy poco. ¿Qué hago con eso? Necesito otros elementos que hemos estado viendo. ¿Qué se puede inferir? ¿Que conoce bien a sus estudiantes? No. ¿Que improvisa su planificación? Puede ser. ¿Que planifica con base a evidencias? No. ¿Que aplica estrategias diferenciadas? Pero si no conoce, no los conoce. La B, que improvisa su planificación. Sí, profesor, pero ya a mí me han mandado mi planificación, yo ya lo he hecho. Pero ¿de qué datos te has valido para hacer las estrategias, la lectura? ¿Por qué pones esa lectura? ¿Por qué haces esa adivinanza? Porque seguramente tienes información sobre eso, ¿no? 5, si un estudiante no participa en clase, está callado, en silencio, le pregunto, no responde, ¿qué debería hacer el docente antes de planificar? Llamar a sus padres, aplicar una sanción, investigar las causas mediante diagnóstico, cambiarlo de grupo. Antes de llamar a los padres, es mejor investigar las causas mediante un diagnóstico. Recién llamaré a los padres. Claro, no voy a sancionarlo, no lo voy a cambiar de grupo, porque los padres me pueden comentar algo. Y si me dicen que el niño tuvo una situación difícil y que lo dejó así de esa manera, una impresión familiar, y yo no lo sabía, ¿no? Entonces, la 5, la C. 6. Un diagnóstico muestra que los estudiantes tienen dificultades en resolución de problemas. Ya, muy bien, he aplicado la prueba y miren, de 5 problemas solo han respondido uno. Hay problemas ahí. Entonces, ¿qué debe hacer el docente? Usar solo ejercicios mecánicos, eso no le va a ayudar mucho. Aplicar más pruebas, ¿para qué? Si sabemos que no van a salir bien. Cambiar de tema, pero necesitamos reforzar eso. Reforzar contenidos previos sobre eso de resolución de problemas. Quizás tienen unos previos que no lo saben, que no los manejan. Y entonces tengo que reforzar esos previos para poder resolver esas situaciones. Muy bien, entonces nos volvemos, nos quedamos en las 6, recuerden, y volvemos a nuestra clase para ver un video en la que el Ministerio, perdón, en la que el Ministerio de Educación nos explica de alguna manera por qué es importante el diagnóstico. No es estrictamente el tema de diagnóstico, sino del currículo, pero nos dice que en alguna palabra, en alguna clase, ahí está señalada la importancia del diagnóstico para la planificación curricular. Veamos entonces este video. En el marco de la implementación del Currículo Nacional, ponemos a disposición de todos ustedes una cartilla que tiene como finalidad orientarlos en el proceso de planificación curricular. En este video abordaremos los criterios que debemos considerar en el proceso de planificación. Es indispensable que cada uno de ustedes lea y analice la cartilla en su totalidad. Esta da orientaciones a través de ejemplos de planificaciones anuales, unidades didácticas y sesiones de aprendizajes. ¿Cómo planificar? ¿Qué texto deberían leer mis estudiantes? ¿Cuáles son las actividades que haremos? ¿Qué lugares visitaremos? Cuando empezamos a pensar en la planificación, no es extraño partir con preguntas de ese tipo referidas a actividades.
Sin embargo, el currículo nacional nos plantea un cambio en la manera en la que comúnmente se planificaba. Por ello, ahora debemos empezar por hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué aprendizajes deben lograr? En primer lugar, se determinan los aprendizajes que deben desarrollar mis estudiantes. Para ello, es necesario identificar las necesidades de aprendizaje que cada uno tiene, es decir, cuán lejos o cerca están de los aprendizajes esperados. Luego debemos preguntarnos, ¿qué evidencia voy a usar para evaluarlos? Debo determinar con anticipación cómo sabré y con qué podré comprobar que los estudiantes han logrado los aprendizajes deseados. Finalmente decidiré ¿cuál es la mejor forma de llegar a esos aprendizajes? Para ello, pensaré en actividades, experiencias, situaciones y estrategias que sean más pertinentes para justamente desarrollar los aprendizajes que identifiqué en un inicio. Es importante plantear situaciones retadoras, actividades innovadoras, que despierten el interés de todos. La planificación es una gran oportunidad para desafiar nuestra propia creatividad con el fin de llegar de la mejor forma posible a cada estudiante. No debemos olvidar que una de las principales características en esta planificación es que se debe determinar desde un inicio cómo voy a evaluar antes de cómo voy a enseñar. ¿Cuáles son los tipos de planificación? Existen dos tipos de planificación, a largo y a corto plazo. Cuando hablamos de planificación a largo plazo, nos referimos a la planificación anual. Esta muestra de manera general lo que se hará durante el año. Nos da el gran panorama del desarrollo de competencias y nos permite organizar de manera secuencial las unidades didácticas, teniendo en cuenta además los enfoques transversales que deberán estar presentes a lo largo del año. La planificación a corto plazo tiene dos partes. La planificación de unidades didácticas, las cuales describen los propósitos de aprendizaje, cómo se desarrollarán y evaluarán, así como los recursos y estrategias que se requerirán. Además, permite organizar secuencialmente las sesiones de aprendizajes. Por último, la planificación de sesiones de aprendizaje tiene como fin organizar las actividades específicas que se desarrollarán para alcanzar los propósitos que se han determinado. ¿Qué se necesita para planificar? Antes de empezar a planificar, es necesario analizar y comprender cada uno de los aprendizajes que se encuentran en el currículo nacional y en los programas curriculares. Se necesita comprender la relación entre competencias, enfoques transversales y el perfil de egreso, y cómo la competencia progresa en los estándares de aprendizaje nacionales, así como en los desempeños de grado. Además, revisar las orientaciones para el tratamiento de los enfoques transversales, orientaciones para la planificación, orientaciones para la tutoría y orientación educativa. El propósito de la cartilla es dar orientaciones que sirvan para crear planificaciones propias en cada región, en cada ciudad, en cada escuela del Perú, adaptándose a cada contexto, a las características y a las necesidades de todos los estudiantes. Bien, ustedes pueden haber visto el video y pueden observar la importancia para la programación, para lo que es el diagnóstico, ¿no? Y también recordarles que el diagnóstico es un proceso también científico, ¿no? Y que podemos, parte de la investigación. Vamos a ver algunos casos para poder y preguntarnos nada más. Y ahí le pediría a alguien que me ayude en la lectura, por favor, alguien voluntario para la lectura de este primer caso. Quizás Nelly, Claudia, Elizabeth, Erika. ¿Quién me ayuda, por favor, en la lectura? Y así vamos participando. ¿Un voluntario, voluntaria? Maestro, yo lo puedo leer, pero no se puede. Ah, ya, ahora está su cabecita y lo tapa Y ya, la información. Y ya, aparece un ahora. cuadro negro también. Sí, 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 eso estoy viendo ahora. Ya, ahora sí, ¿está libre? Ahora lo Sí, pueden ver. sale usted, sale usted. Ya, gracias. Ahora, Sigue saliendo. a ver, Ah, ya, ahora, no, ahora, voy a volverlo a compartir, voy a volverlo a compartir. A ver, un segundito, por favor.
este, aquí, sino que a veces aparece una imagen que debo revisar porque está. Ay, mira, esa imagen, no sé por qué me sale ese. Ya está. Creo que ya, ahora sí. Sí, sí. Ahora Ya. apareció al otro lado. Oh, caramba. A ver, aquí hay para borrar. Voy a comenzar. Ya, dice, caso uno, diversidad de ritmos de aprendizaje. Situación. En una evaluación diagnóstica, la docente inicial detecta que en su aula hay estudiantes que terminan las actividades muy rápido y otros que requieren más tiempo y apoyo para completarlas. Preguntas para la reflexión. ¿Estoy ofreciendo actividades con distintos niveles de complejidad? ¿Cómo puedo adaptar el tiempo y los recursos para, ahí es donde no logro ver, para entender a todos los ritmos? Ujú. ¿Qué estrategias, supongo ya, qué estrategias puedo Sí. usar para que los estudiantes avanzados sigan motivados sin, uy, hay un cuadrado negro ahí, Ahí. la Ajá. última parte no logro ver. Ya, sin dejar atrás a los demás. Gracias, Ah, muy ya bien, sé. bien, vale la intención. Recuerden, cuando encuentro una situación, un primer paso que todo docente reflexivo es hacerse preguntas. Y si es posible, las escribe. El hacerse preguntas sobre alguna situación que observa es el primer paso para el docente reflexivo y pueda tomar decisiones. Y ustedes tienen muchas situaciones en el aula que incluso te lleva a entender por qué ese niño está callado, por qué ese niño grita, por qué siempre le pega, por qué siempre está moviéndose. Y debo hacerme preguntas para poder ayudarme a responderlas y a y hacer una intervención. Por ejemplo, este es un caso que ha leído la maestra sobre diversidad de ritmos. Acá tenemos un caso 2. A ver, ¿alguien voluntario, voluntaria puede leerlo de frente ya? Dígame. Bien, caso 2. ¿Listo? ¿Quién? Vamos. Anímense, porque tenemos que participar y esta es una forma también, ¿eh? Adelante. Profesor, yo lo leo. Adelante, por favor, gracias. Adelante. Caso 2. Barreras en la comprensión lectora. Situación. Un docente de secundaria identifica mediante una lectura diagnóstica que varios estudiantes tienen dificultades para comprender textos informativos. Presenta para la reflexión qué estrategias de lectura comprensiva estoy utilizando en clase. ¿Cómo puedo integrar el trabajo con textos en distintas áreas? Estoy considerando el nivel de vocabulario y los intereses de mis estudiantes al seleccionar los textos. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, maestra, por su aporte. Caso 3. ¿Quién desea leer el caso 3? Adelante. A ver, caso 3. Yo lo leo, profesor. Adelante, maestra. Adelante. A ver, falta de participación en clase. Situación. Durante las primeras semanas, una docente de primaria observa que un grupo de estudiantes no participa activamente en clase, evita hablar y no entrega tareas. Pregunta para la reflexión. ¿Qué factores emocionales o sociales podrían estar influyendo en su participación? No veo esa parte. ¿Eh? Eh, Estoy generando estoy generando un ambiente seguro y motivador. para Mm, expresarse. ya. La siguiente pregunta no lo puedo leer, no veo tampoco. Ya, uy, está tapado, ¿no? A ver, Eh, ¿cómo puedo fomentar la participación de distintas formas, oral, escrita o digital? Miren, gracias maestra por la lectura.
Situaciones que ustedes observen en el aula de inicial o de primaria, 3 años, 5 años, una, primaria, primer grado, háganse ustedes preguntas y las escriben. Quizás eso mucho les va a ayudar a poder hacer reflexión, a poder hacer análisis. Y ustedes son como los médicos, observan una situación, escriben y se hacen primero preguntas para ver luego cómo yo voy respondiendo ante una situación que he observado. Por ejemplo, eh, un profesor de ciencias nota que sus estudiantes muestran poco interés por temas tratados. Al conversar con ellos, descubre que no logran relacionar los contenidos con su vida cotidiana y se preguntan, ¿para qué me sirve esto? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿En qué me ayuda? Y los jóvenes reclaman eso. Entonces yo me hago preguntas, a ver, ¿estoy contextualizando los contenidos a la realidad de mis estudiantes? ¿Estoy haciendo unas fórmulas y le he dicho para qué les sirve? ¿No? ¿Qué ejemplos o actividades podrían hacer más significativo el aprendizaje? ¿Lo llevo a hacer un experimento, una experiencia por grupos, donde observen procesos o cambios físicos o químicos? ¿Cómo puedo incorporar sus intereses y experiencias en la planificación? Es decir, en tu programación. Mucho ayuda este proceso de reflexión haciéndonos preguntas al respecto. O leyendo datos, cuadros estadísticos como el que ustedes tienen aquí, qué está pasando, por ejemplo. Entrega oportuna de tareas lo hace el 90%. Muy bien, pero yo miro lo más pequeñito que dice nivel alto de comprensión lectora, muy poco, 20%. Nivel bajo de comprensión lectora. Y entonces yo miro para tomar decisiones, datos, información. Por eso la importancia del diagnóstico, ¿no? Entonces, puedo preguntarme para reflexionar permanentemente sobre los resultados, sobre la planificación, sobre el acompañamiento. Por ejemplo, me puedo preguntar sobre resultados. ¿Qué factores podrían estar influyendo en el bajo nivel de comprensión lectora de mis alumnos? Los libros que leen, los textos que se informan. Y quizás yo no esté leyendo bien esos textos. Sobre la planificación. ¿Qué ajustes puedo hacer en mis estrategias de lectura para atender a los estudiantes con nivel bajo? Tengo 4 estudiantes que tienen un nivel bajo. ¿Qué estrategias de lectura les voy a ayudar y trabajar con ellos? Sobre acompañamiento, ¿qué tipo de seguimiento individualizado puedo ofrecer? ¿Dentro de la clase? ¿Fuera de la clase? ¿Cómo puedo hacer para acompañarlo? Entonces, un profesor tiene que hacerse esas reflexiones de manera permanente. Miren, esto hicieron unos estudiantes en una escuela para recoger información. Por ejemplo, identificaron en un nivel socioeconómico los tipos de comercio que había. Y ellos identificaron que había comercio ambulatorio, centros comerciales, pequeñas empresas, transporte público, privado. El metropolitano pasaba por esa zona, habían combis, taxis, motos lineales, pero también habían hospitales, clínicas, universidades, colegios, comisarías, serenazgo. Eso identificaron los tipos de actividades en las cuales se desenvuelven en esa comunidad donde está la escuela, pero también identificaron el nivel educativo de las familias, datos estadísticos de población de niños, jóvenes y adultos, y recurrieron a bases de datos para tener esta información. Por ejemplo, en esa zona había las familias, solamente el 45,3% habían estudiado educación superior y el 9,3 habían solo estudiado primaria completa. Casi la mitad de esa población de adultos solamente tenía secundaria completa, ¿no? Pero también había población total, lo que encontraron, eso en cuanto a niveles educativos, datos estadísticos, pero también identificaron las organizaciones públicas y privadas existentes en el distrito, la seguridad, Policía Nacional, en salud, el hospital, en ese caso un colegio cercano al Hospital Cayetano Heredia, había un hospital de la Solidaridad, colegios grandes, pequeños, todo eso lo tenían en su contexto socioeconómico
como diagnóstico, que podía también servir para esos procesos que ellos iban a hacer. Y se preguntaron qué problemas habían al respecto, ¿no? Un cuadro también que identificaron. Y también los estudiantes vieron, preguntaron a los profesores de la escuela cuáles eran esas necesidades e intereses de los estudiantes. Por ejemplo, los niños como una necesidad era identificar cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus deberes, ¿cierto? Identificar las horas de mayor tráfico dentro del distrito, distinguir los roles del serenazgo. No sabían por qué existía un serenazgo en una comunidad. Valorar el rol de la Policía Nacional. Decíamos que hay que ver también lo bueno que tienen en algunas oportunidades también. Entonces, se identifica esas necesidades, pero también hay fortalezas en la comunidad. En un diagnóstico uno puede identificar también fortalezas que hay de la escuela, del distrito o de la región donde se ubica esa institución. En este caso, los estudiantes encontraron, en ese contexto de la escuela, encontraron, por ejemplo, que había biblioteca escolar para desarrollar actividades literarias y la escuela no sabía que había una biblioteca comunal. Tenía un horario de atención, había buenos libros, pero la escuela no lo estaba utilizando o no lo recomendaba. Había un kiosco escolar para desarrollar una simulación de compra-venta, había un kiosco en la escuela, espacios abiertos de la escuela como para desarrollar actividades físicas y artísticas, sala de cómputo para poder buscar información confiable de un tema. Eso tenía la escuela. ¿Cómo lo usamos? ¿En qué momento lo usamos? Eso se encuentra también en un diagnóstico, las potencialidades, las fortalezas. Luego recorrieron el distrito. A ver, ¿hay alguna información que haya? Ah, ya, no, ese es el enlace de asistencia. Recorrieron el distrito y encontraron que habían parques muy bonitos donde los chicos podrían ir a hacer sus actividades físicas o también artísticas. ¿Qué niño de inicial o primaria le encantaría pintar en un parque con la naturaleza, imaginarse? También visitaron postas médicas para participar en charlas, talleres y campañas de vacunación. Habían charlas en ese centro de salud. Todos los viernes habían charlas de distintos temas y estaban programados por cada mes. Debería la escuela invitar a los padres que vayan a esas charlas, por ejemplo. Pero sí, siempre y cuando tengamos información de eso, ¿no? Y entonces miren cómo encontraban muchas cosas que podían ellos considerar en su programación. ¿Y qué usaron? Técnicas para el diagnóstico, como por ejemplo el árbol de problemas, también el análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Este árbol de problemas que señalábamos, podían encontrar. Y miren, conforme a las temáticas, por ejemplo, temas de salud física y mental, medio ambiente, contaminación, que encontraron como problemáticas, valores, derechos y deberes, los estudiantes, los profesores, perdón, plantearon posibles nombres a su unidad didáctica. Miren, aquí encontraron 4, 8, 12, pero ellos decían que tenemos 10 unidades didácticas y esto lo relacionaban con los enfoques transversales. Por ejemplo, en el marco de la salud física, mental y emocional, pusieron, somos grandes deportistas del Perú. Muy bien. En el marco de la problemática medio ambiente, contaminación de espacios visual y auditiva, dijeron, mis oídos están bien, pero no te escucho. O entonces, miren, son denominaciones de proyectos, de unidades que tenían una problemática analizada. No es que viene después de algo improvisado, sino que viene de unas problemáticas. Y aquí los profesores decían, ya tenemos unidades para todo el año. Claro, en función de las problemáticas, claro, en función de la identificación de fortalezas que encontraron, bien, en función de las necesidades que tienen los niños, como decíamos anteriormente, correcto, ¿no?
Y también había una problemática sobre los valores, derechos y deberes, interculturalidad. Lo agruparon de esta manera y dijeron un título para una unidad didáctica: Hay más razones que razas para seguir juntos. Miren, interesante este nombre. Hay más razones que razas para seguir juntos. Y luego, con este diagnóstico, ya comenzaban a programar, fue la experiencia del año pasado. En marzo volvían y escogían la unidad didáctica que estaba enlazada con la problemática y con el diagnóstico. Igual, en abril, correcto, en mayo, y luego escogían el tipo de unidad didáctica con la cual desarrollarían. Ya los profesores de inicial, primer grado, segundo, ya escogían el tipo de unidad didáctica: proyectos, unidades de aprendizaje, talleres, aprendizaje basado en proyectos. Esto estaba planificado. Y luego ya comenzaron a programar, pero ya miren, a partir de un diagnóstico tenían información, porque eso es muy valioso. Cuando vieron el video del Ministerio de Educación, justamente les pide reflexionar sobre dicha información. Bien, vámonos a nuestras preguntas con esta información que tenemos. Estamos, si no me equivoco, avanzamos hasta la 6, ¿no? Sí. Y ahora 7, 8 y 9. Ya, hasta aquí. 7, 8 y 9. Igualmente, 2 minutos y vamos respondiendo a las preguntas. 2 minutos y lo van colocando por el chat. Adelante, 2 minutos. 7, 8 y 9.
Bien, vamos a ver entonces las respuestas y comentarios y recomendaciones o reflexiones si ustedes los comparan con lo que han ido colocando en el chat. Bien. 7 dice, si un docente planifica sin considerar el contexto sociocultural, ¿qué riesgo corre? Miren el contexto, dónde está, cómo se ubica, situaciones, festividades. ¿Que los estudiantes aprendan más rápido? No. La A, no. ¿Que los contenidos sean irrelevantes? Podría ser, pero veamos la B y la C. ¿Que mejore la disciplina? No ayuda en eso. ¿Que aumente la participación? Menos, ¿no? Sino, sin considerar el contexto, el riesgo es que los contenidos que tomen cuenta no sean del atractivo, no sean significativos para los estudiantes. No, profesor, pero a mí la experiencia es que las comunidades cambian, los espacios cambian, la sociedad cambia. Entonces hay que ir pensando y repensando que eso puede ser un riesgo si no tengo información, ¿cierto? Entonces la 7 es la D. 8. ¿Qué se puede inferir si un docente adapta su planificación tras un diagnóstico? Tiene datos, tiene información, tiene una serie de cosas que les da para programar, ¿no? ¿Qué se puede inferir? ¿Que responde a las necesidades? Ah, ¿que responde a las necesidades reales? Sí, muy bien, pero veamos las otras respuestas. ¿Que improvisa? Claro que no. ¿Que no sigue el currículo? Menos. ¿Que evita planificar? No, está diagnosticando para poder, a partir de un diagnóstico, ¿no? 9. Si un grupo tiene distintos niveles de aprendizaje, ¿qué tipo de planificación es más adecuada? Uniforme, tradicional, diferenciada, perdón, o rígida. Lógicamente, tiene que tener un tipo de planificación diferenciada. No significa que va a ser tres, cuatro programaciones, ¿ah? Sino que dentro de su propia programación dice, aquí tengo niños con temas que no, que no escriben. Allí coloca una nota. A Juan, Pedro y Rosana voy a atenderlo con esta actividad. Ahí, con un pie de página, perdón, un pie de una notita al lado. No es que va a hacer distintas programaciones, sino ya cuando tiene y ejecuta su programación, va a poder ayudar a los estudiantes porque eso está planificado, porque está diagnosticado y porque el profesor es consciente que ahí necesitan una ayuda. Entonces, vuelvo. La 9 es la C. Ahora, pregunta 10, 11 y 2. También 2 minutos. 10, 11 y 2. Adelante. 2 minutos, ¿ya?
Muy bien, los que están colocando ahí sus respuestas, eso ayuda un poco a reflexionar también, a organizar ideas y a entrenarnos de alguna manera para estos procesos. Pero vayamos entonces a la discusión de las respuestas, ¿está bien? Pregunta 10 tenemos. Dice, ¿qué indica que un docente usa rúbricas, esos instrumentos de evaluación, ¿no? Y lista de cotejo, que es otro instrumento, en su diagnóstico? Claro. Eh, Veamos, que tiene, que evalúa solo lo cuantitativo. No, porque eso lo puede hacer un análisis luego de esas rúbricas o de esa lista de cotejo, ¿no? Que improvisa la evaluación, no, está recogiendo información para poder tener datos. Y nos queda la C y la D, que tiene criterios claros y objetivos, ¿no? O sea, sabe por qué tiene que recoger información. Si no sé cómo están los niveles de lectura y escritura, matemática, en ciencias, necesito aplicar algunos instrumentos, como las rúbricas y como la lista de cotejo. Por eso se infiere que este maestro o maestra tiene los criterios claros y objetivos para su diagnóstico. La respuesta de la 10, la C. 11. Si un docente observa que sus estudiantes no comprenden los objetivos de la clase o el propósito de la clase, como se señala también, ¿qué debe revisar el docente? ¿No están comprendiendo los chicos el horario escolar? No. La D, la cantidad de tareas, poco, ¿no? Entonces, no. El uniforme escolar no tiene sentido. La redacción de los objetivos o los propósitos y la manera en que lo dice, en que lo comunica. Ustedes recuerdan siempre a los niños en niños y niñas en la sesión de la clase le indicamos los propósitos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr? Quizás no está siendo bien comunicado y a los niños le estamos hablando de la capacidad que tengo que movilizar las capacidades, pero eso no es para su lenguaje. Entonces, tenemos que ver, revisar esa redacción de los propósitos de la sesión y cómo se lo comunicamos a los estudiantes. Pregunta 12. ¿Qué se puede inferir si un docente planifica con base a resultados del diagnóstico? Muy bien, es un docente que ha planificado, toma en cuenta las estadísticas que tiene, toma en cuenta el nivel de aprendizaje de los estudiantes, toma en cuenta la situación familiar de las familias de los estudiantes, toma en cuenta aquello que los niños han dicho, qué les gustaría leer, qué les gustaría revisar, sobre qué les gustaría que le cuenten en la sala de clase, ¿no? Entonces, ¿qué se puede inferir? Que improvisa menos, que repite contenidos, que evita innovar, que no evalúa. Lógicamente, que va a improvisar menos porque, o no va a improvisar simplemente, porque está usando resultados de su diagnóstico. Y esa tiene que ser una práctica constante. No hacemos diagnósticos para dejarlo a un lado y yo sigo mi programación, sino no tendría sentido, ¿no? No tendría sentido. Recuerdo para una maestra de educación inicial, hace poco este año en el Día de la Madre, viene el día jueves y le dice, no, el viernes, y ella nos narra su experiencia que ahora les narro a ustedes, que ella fue también estudiante perdón, del diplomado de lectura, del diplomado que ustedes están llevando, y tiene su narrativa y nos contó lo siguiente, ¿no? Profesor Danilo, mire, he aprendido muchas cosas y dice que ella fue al aula y le dijo a los padres, a los niños, le dijo, niños, les traigo una sorpresa, inicial 5 años. Y los niños en su imaginación crearon pues una sorpresa. Y una sorpresa para la mamá. Uy, los niños por ellos le quisieran regalar pues un carro, un viaje, ¿no? Y luego la maestra le dice, aquí está la sorpresa. Y saca de un sobre hojas con un corazón bordeado, ¿no? Un corazón. Y le entrega a cada uno. Miss, ¿cuál es la sorpresa? Que van a pintar este corazón. Muy bien. Bueno, los niños
su sorpresa se bajó, ¿no? Ya. Entonces, ahora la profesora se para al frente y les dice, niños, ahora pinten el corazón de color rojo. Muy bien, todos los niños sacan su cartuchera, color rojo, pero ella nos cuenta en su experiencia, una niña le dice, ¿puedo pintarlo de color verde? Y la profesora le dice, no, el corazón es rojo. Pero por favor, lo puedo pintar de verde. Ya te he dicho que no. ¿Cómo tu mamá va a ver un corazón verde? No va a ser una sorpresa. En ese momento que está volteando la maestra, por el fondo un niño dice, yo voy a pintar corazón negro. Ay, ya, ya, haz lo que quieras, dijo, ¿no? Ella reflexiona sobre eso que dijo. Bien, le da unos minutos y ahí va a sonar el timbre del recreo. Sonó el timbre del recreo. Le dijo, ya traigan su corazón que le van a dar el día domingo a sus mamás. Y entonces comienza a recoger. Y luego mira en su pupitre y estaba el corazón verde y el corazón pintado de negro. Entonces ella se sienta, ay, cómo han pintado de el otro niño de corazón negro. Qué barbaridad. Pero viene otra colega y le dice, ¿qué pasó? Mira, hay un niño que pinta verde y hay un niño que pinta negro. Y la colega le dice, ¿y por qué no le preguntas? Bueno, voy a preguntarle. Terminó el recreo entre la niña que pintó el corazón verde y le pregunta, ¿por qué has pintado el corazón, que es una sorpresa para la mamá, de color verde? Le voy a explicar, Miss. Mire, yo tengo un papá que no es mi papá y siempre le pega a mi mamá, o le pegaba, pero ahora mi mamá trabaja y ya no le pega. Y trabaja en un lugar donde su uniforme es color verde, su zapato verde, su pantalón verde, su blusa verde, usa unos aretitos verde y tiene una vincha verde. Y mi mamá es feliz. Y mi papá, que no es mi papá, ya no le pega, le respeta. Y por eso yo pinté de color verde el corazón, porque el verde ahora a mí me hace feliz, porque veo a mi mamá feliz. La maestra dice, respiró con profundidad. Claro, no había preguntado eso. O acercarse a la niña, ¿cuál era la razón del color verde? Y luego la colega dice, pregúntale también a ese niño que pintó de corazón negro. Y le pregunta y conversa, a ver, ¿qué pasó, hijo? ¿Por qué lo pintaste de negro? Miss, yo lo he pintado de negro porque mi mamá siempre me dice que va a venir y nunca viene. Ella está viviendo en Argentina y siempre me promete que va a venir y no viene. La profesora también recién entendió la importancia de conocer a través de un diagnóstico la vivencia de sus niños, la esperanza que tienen ellos o las situaciones que seguramente los complican. Y entonces ahí ella dijo, la necesidad de tener un diagnóstico es muy importante, ¿no? Es necesario. Veamos entonces, maestros, maestras, aquí muy bien las respuestas. Mira un momentito. Muy bien, muy bien. Ok. Ahora, 2 minutos para la pregunta 13, 14 y 15. Adelante, 2 minutos. 13, 14 y 15. Ah, muy bien. Veamos entonces, 2 minutos. Ejercicios, hagamos ese esfuerzo, ¿sí? Muy bien, y hay una primera respuesta. Muy bien.
Muy bien, veamos entonces. Y hay algunas respuestas. A ver, voy a revisar algunas respuestas. Bien. Ujú, ujú. Muy bien. Ok. Veamos entonces, discutamos las preguntas, ¿sí? Y las respuestas, claro está. Dice, si un diagnóstico muestra que los estudiantes aprenden mejor con recursos visuales, ¿qué debe hacer el docente? ¿Usar solo textos? No. ¿Usar solo evaluaciones orales? Tampoco. O sea, solo dice que no, no la va a usar, sino la va a usar, pero no solo eso. Eliminar la lectura, sino que incorporar infografías, videos y esquemas, porque ha identificado que los estudiantes aprenden mejor con recursos visuales. Entonces, está respondiendo a a esas demandas y necesidades de los estudiantes. La 13, la D. 14. ¿Qué se puede inferir si un docente no adapta su planificación a los resultados del diagnóstico? Bueno, hace diagnóstico y lo deja ahí. Ha hecho esfuerzo y no lo toma en cuenta, ¿no? Que promueve la inclusión, pero ¿cómo si no tiene la información? Que mejore el aprendizaje, pero no usa los datos que tiene. Entonces, que ignora las necesidades reales de los estudiantes. Entonces, la pregunta 14 es la C. 15. ¿Qué herramientas permite conocer las percepciones de los estudiantes sobre su aprendizaje? Una prueba objetiva, una encuesta diagnóstica, una lista de asistencia, un cuadro de notas. Las percepciones, lógicamente, una encuesta, ¿no? Para saber qué piensan los estudiantes sobre su aprendizaje. Muy bien. Y como tenemos 20 preguntas, vamos por las 5 que quedan. Ahora, 2 minutos y las dos últimas las respondemos todos. Estas 2 minutos, 16, 17 y 18. Muy bien, felicitaciones a los que están interviniendo y respondiendo. Y 2 minutos finales para la pregunta 16, 17 y 18. Adelante. Muy bien, ¿y hay algunas respuestas? Correcto. Muy bien, felicitaciones. Bien, vamos entonces a discutir las preguntas con sus respectivas respuestas. Dice 16, dice, si un docente observa que sus estudiantes tienen dificultades para trabajar en grupo,
no les gusta, discuten mucho, se enfadan mucho. ¿Qué puede planificar? Ujú. Actividades, muy bien, de cohesión y colaboración previa, ¿no? Para que esos grupos de trabajo mejoren y se integren. Muy bien, la A. 17. ¿Qué se puede inferir si un docente realiza diagnóstico continuo durante el año? Muy bien. Va recogiendo información, datos, situaciones de salud, de aprendizajes permanentemente, ¿no? Sería que busca controlar a los estudiantes, no, sino es información permanente. Que evita planificar, no, porque son datos que le va a ayudar en ese proceso. Que repite contenidos, no, si tiene otros datos, justamente va a diversificar sus lecturas, sus actividades, sus técnicas, sus estrategias. La D, que ajusta su enseñanza de forma flexible, exactamente. La D, la 17, la D que ajusta su enseñanza de forma flexible. 18. ¿Qué se puede inferir si un docente usa el diagnóstico solo como formalidad? Ya está el diagnóstico, ya está llenada mi ficha, listo, guardado. Entonces, no va a tener mucho sentido, ¿no? Entonces, que no lo integra pues en su práctica. Claro, si no lo usa, ¿cómo lo va a integrar? ¿Cómo va a aparecer en su propia práctica pedagógica? La 18, la B. Muy bien. Y las dos últimas de la noche. Con esto terminamos y lo respondemos todos. ¿Está bien? Lo vamos a responder todos. Dice, si un docente identifica que sus estudiantes tienen baja autoestima académica, esos niños que dicen, yo no puedo aprender, yo no sé matemática, yo no sé leer, a mí no me gusta escribir, ¿qué puede incluir en su planificación el maestro? ¿Tareas más difíciles? No, lo va a complicar. ¿Más exámenes? Menos. Actividades de refuerzo emocional y motivacional. Tú lo puedes hacer, vamos avanzando, lo vamos a lograr. Esta es nuestra meta. Exacto. Actividades de motivación y ánimo a nuestros estudiantes. 20. ¿Qué se puede inferir si un docente planifica con flexibilidad? Mire, ajusta, reajusta. eh, ¿Que puede inferirse que improvisa? Claro que no. ¿Que evita evaluar? Menos. ¿Que no sigue el currículo? No. Si un docente planifica con flexibilidad, pero sí está siguiendo el currículo, porque recuerden, una característica del currículo es su flexibilidad. Si no es, la respuesta es que responde a los cambios del aula. Muy bien, como están también señalando ahí. Bien. Con esto, si ustedes luego quieren repasar, aquí van a tener las claves de respuestas cuando les entreguen el documento. Siempre van a tener todas esas claves de respuestas y siempre nos iremos con algunas conclusiones. Pido un voluntario, una voluntaria, por favor, que pueda leer las conclusiones de esta primera jornada. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién puede, por favor? Me avisan. ¿Yo, profesor? Adelante, a ver, no puedo ver tu nombre, no sé qué me pasó. Emma. Emma, adelante, por favor. Muchas gracias. Ahí saco esa imagen que queda. Adelante con las conclusiones que nos va a leer Emma. Eh, Uno, el diagnóstico de aula es una herramienta esencial para una enseñanza contextualizada. El docente no puede planificar de manera efectiva sin conocer previamente las características, necesidades. Me tapa su cabeza, profesor, ahí Uy, en la primera. está mi imagen, ¿no? ¿Por qué no sé? ¿Por qué se ha metido esta Sí, imagen? La verdad que déjenme. especialidades de sus responsabilidades, dirá profe, y necesidades y responsabilidades de No sus sabía. estudiantes. Sí, y responsabilidades de los estudiantes. Ujú. Ajá. Diagnóstico me Exacto. da- permite, no sé Tomar, qué continúa, sí, ya, permite tomar, tomar decisiones pedagógicas informadas. ya. Esa parte me está tapando Uy, su caramba, imagen. no sé cómo sacarlo. A ver, ya, Ya, yo lo termino, esa parte. a ver esa parte, Eh, profe.
informadas, adaptadas a la realidad del aula, promoviendo una enseñanza más inclusiva y significativa. Muy bien. La 2 sí se puede ver. La 2 la puedes Ya, ver. la dos sí, profe. Ujú. Ahora sí. La planificación pedagógica debe ser flexible, reflexiva y basada en evidencias. El rol docente implica no solo transmitir contenidos, sino diseñar experiencias de aprendizaje pertinentes a una planificación eficaz se construye a partir de los datos recogidos en el diagnóstico, permitiendo ajustar estrategias, recursos y tiempos según los avances y dificultades del grupo. 3. El docente es un agente de mejora continua y transformación educativa. Al integrar el diagnóstico y la planificación como prácticas sistemáticas, el docente fortalece su capacidad de análisis, reflexión y acción pedagógica. Esto no solo mejora el desempeño docente, sino que también impacta directamente en la calidad del aprendizaje de los estudiantes. Muchísimas Listo. gracias. Gracias. Y señalarle, maestros, maestras, la idea es que de esto que hoy día es reflexionar que la importancia de ese diagnóstico, de tener datos, de tener información, de conocer a profundidad a nuestros estudiantes. Ustedes son como los médicos. Los médicos diagnostican. Uno va al consultorio, dice, y el doctor te pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué siente? ¿Qué pasó? Doctor, me duele la cabeza y el estómago, he tenido un poco de fiebre también. Y el doctor empieza con sus preguntas, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo? Y entonces, y te hace varias preguntas y luego te dice, a ver, a la camilla, revisa, toca en la parte aquí un dolor. Uno, muy bien. Identifica, el doctor sabe dónde está el hígado, la vesícula, el estómago, los pulmones, ¿sabe? Entonces él ya tiene una información. Y a ver, ¿y ese dolor es todo el día o en alguna parte del día? Mayormente en las noches, doctor, cuando me voy a dormir. Muy bien. Bien, saca su tarjeta, su ficha y dice, vas a hacerte unos análisis, por favor, es urgente. Tal, 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 tal. Y doctor, ¿no me va a dar nada? Sí, voy a darte unas pastillas, pero esto es por 5 días. Luego tú vienes con esos análisis que necesitas. Bien, te haces los análisis, todo, vienes a los 5 días, él ya te ha hecho unas preguntas, tiene tu historial, tiene tus análisis, dice, mire usted, tiene la vesícula inflamada, vamos a hacer esto y ya te da. Pero tiene un diagnóstico para darte una medicina y te dice, bien, este jarabe, estas pastillas y esta inyección que usted tiene que ponerse, tal cosa, ¿no? Y por favor regrese en un mes para ver usted cómo se siente, pero tuvo un diagnóstico y aplicó. Los maestros hacemos eso, claro, que sabe, que aprendió matemática, cómo se siente, tal, tal, pero los maestros no recetamos pastillas. Qué interesante sería que un profesor, a ver, no sabe matemática, toma un jarabe y ya sabes matemática. Se siente un poco así, es intranquilo, movido. Bien, 2 pastillas de esto y ya tranquilo, muy bien. No, no hable en la clase. Aquí un jarabe para que hable. No, eso no hacemos los maestros. Lo que hacemos es pedagogía, técnicas, estrategias, grupos, pares, y ayudamos así a los estudiantes. Entonces, para finalizar, ¿necesitamos hacer diagnósticos? Claro, durante todo el año es posible. Información para que nos ayude a planificar. Entonces, lo que hemos ido y tenido apuntes hoy día, convérsenlo con sus colegas. Mañana lunes que empiezan las clases, conversen con sus colegas. Esto ocurre, es importante hacer un diagnóstico. ¿Por qué no lo planteamos de esta manera? Eso les va a ayudar, eso les va a dar liderazgo en sus instituciones como lo vienen haciendo sus colegas que terminaron este diplomado, ¿ah? Se han sentido, digamos, ya más empoderados en la escuela, hacen propuestas, dan opiniones, se sienten porque tienen formación, porque tienen, digamos, información también para poder ayudar en sus instituciones educativas. Muy bien, con esto hemos concluido nuestras clases
de esta sesión y muchas gracias y buena semana de trabajo a seguir avanzando en estos procesos de formación. Doctor Danilo, muchas gracias. Gracias por esta sesión inaugural para este grupo. Estimados maestros y maestras, indicarles que la clase ha sido grabada. Va a estar en su aula virtual en los próximos días. Además de su asesor educativo se va a contactar con ustedes para indicarles todo el proceso de acceso al aula virtual, y donde ustedes van a poder descargar todo el material que se ha trabajado el día de hoy, así como material de apoyo que el doctor Danilo siempre nos facilita para seguir potenciando nuestras habilidades educativas y de enseñanza. Así que muchísimas gracias, felicitaciones nuevamente por estar un domingo a esta hora, y bueno, nos vemos en la próxima sesión, que ya les estaremos comunicando fecha y hora. Muchísimas gracias y que tengan una excelente semana en sus colegios, en sus aulas. Hasta luego.